buenas tardes. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, esta serie de videos que corresponden a nuestro curso de ángeles, nuestro curso Convivir con Ángeles que presentamos en Nuevo Ciclo de manera gratuita para todos ustedes. Mi nombre es Nati Polifemo García y estoy súper feliz de compartir este espacio de conocimiento y este espacio de conexión con los ángeles y con ustedes. Hoy en esta clase número 5 vamos a estar hablando de la limpieza energética y de dos arcángeles súper importantes y con una energía muy fuerte, el arcángel Miguel y el arcángel Jofiel. Así que prepárense para esta clase porque viene con mucha fuerza y fuerza ya de la energía más superior que nos prepara para recibir luego en la próxima clase la última iniciación con el arcángel Metatron. Hoy, al finalizar la parte de teoría, vamos a hacer la iniciación con el arcángel Miguel y la iniciación con el arcángel Jofiel. Así que prepárense para meditar, conectar e iniciarse con estas dos energías maravillosas. Gracias a todos por estar compartiendo esta serie de clases, este curso, por seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Nuevo Ciclo 11. Nos pueden encontrar allí y van a tener más material, más fragmentado y como un poquito más específico de cada uno de los ángeles y arcángeles que vamos a ver aquí en este curso, así como videos especiales como por ejemplo cómo prender un saumerio, cómo encender una vela o cuáles son las 5 características del ángel de la guarda. Todo ese material lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, así que recuerden suscribirse, que es gratuito, a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo y que la energía de los ángeles y arcángeles llegue cada vez a más y a más personas. Así que muy bien, espero ahí el me gusta para este video, no olviden darle me gusta a este video y por supuesto compartirlo en la flechita que hace así, compartirlo en sus redes sociales para que llegue a más personas y también por si ustedes necesitan, quieren o desean la acreditación de este curso. Recordamos que la acreditación es opcional. Para acreditar el curso debes cumplir 3 tareas por clase, que son dar el presente aquí en los comentarios o en el chat en vivo. Puedes dar el presente y decirlo sí, estoy viendo esta clase o sí, veo esta clase después, pero con tu nombre. Y después responder esas preguntitas que aparecen en el espacio de acreditación cuando comenzamos a hacer el curso, comenzamos con la parte del contenido. Compartirlo en redes sociales y así ya estás cumpliendo con las 3 tareas de cada una de las clases. Así puedes recibir el certificado que te va a decir que sos canalizador angelical, el certificado, el material de apoyo que tenemos acá para compartir. Este es el material que tenemos para la clase número 5, que es la clase de hoy. Fíjense que van a tener las imágenes que vamos a estar viendo y siempre al final tienen, a ver que le muestro la última hojita, aquí, ahí está. Al final tienen la esfera para completar. Cada uno de los arcángeles tiene su esfera, que también llamamos mandala y que también es el símbolo de poder. Estoy haciendo un poquito de lío con las hojas, pero quiero que vean que hoy tienen aquí, por ejemplo, la esfera de Miguel y para completar. Luego, cuando tengamos todas las esferas y sepamos cuál es cuál, vamos a armar el circuito por el cual, a través de nuestros canales de energía, hacemos el recorrido angélico de la cábala, ese recorrido que va a activar cada una de las sefirot o las esferas de nuestro cuerpo, activando así ese puente, esa unión con la energía universal, pero también con la energía de los ángeles y arcángeles que vamos a ver en este curso. Gracias por estar ahí presentes y cualquier duda, recuerden, si quieren recibir el material o quieren certificarse como canalizador angélico, nos escriben a nuevociclo11@gmail.com y allí van a recibir toda la información y van a poder interactuar también con nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con la clase número 5.
vamos a hablar, decía, de la limpieza energética. Mucho se habla siempre y hay muchísimos métodos para hacer esta limpieza energética. Bueno, bien, vamos a dar hoy un método, el método del nuevo ciclo, que en realidad es el método que yo personalmente utilizo para limpiar mi energía, para limpiar la energía cuando tengo una actividad, ¿sí? Tengo una sesión de limpiezas de energía, ya sea a una persona, a un auto, a una casa, a una mascota o para mí misma también y por supuesto también para mi casa. Bueno, este es el método que utilizo yo, es el método del nuevo ciclo. Ustedes le van a ir poniendo siempre su impronta, su detalle especial y también, ¿por qué no?, incorporar desde otros métodos para sumar. Siempre vamos a sumar y nada va a estar mal de lo que hagamos si lo hacemos con amor, con mucho respeto y sobre todo con la conexión angelical. Bueno, muy bien, vamos a ver unas imágenes, ¿sí?, que van a dar la representación de a qué relacionamos la limpieza energética, ¿sí? Bien, antes de dar paso por paso cuáles son los pasos de la limpieza energética, vamos a hablar un poquito de qué pasa, por qué y cómo se ensucia nuestra energía, ¿sí? Bueno, primero tenemos que saber que nuestro cuerpo energético tiene canales. Estos canales por donde circula la energía y los puntos o centros en donde la energía se activa, ¿sí? Por un lado la ruta y por un lado los centros, que como explicamos siempre son como esas estaciones de servicio en donde paramos a recargar la energía, ¿sí? Bueno, estos centros en donde la energía se activa y nos brinda diferentes manifestaciones. Estos centros, ¿sí?, son llamados chakras en el sistema energético hindú, centros de energía. Es en el centro energético llamado plexo solar en donde recibimos la energía del entorno y desde allí circula a todo nuestro cuerpo. El plexo solar se ubica arriba de nuestro ombligo antes de llegar a las costillas, ¿sí? Ahí tenemos el centro energético llamado plexo solar. Y es así que a través de este centro energético, voy a ir un poquito hacia atrás, a ver si puedo mostrar. Bien, no se ve, voy a tener que pararme un poquito. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el ombligo. Si antes de llegar a las costillas, este es el centro energético, ¿sí? Para poder identificarlo mejor, podemos hacer un triángulo con nuestras manos, colocar la punta del triángulo en el ombligo y allí vamos a tener la ubicación perfecta de nuestro centro energético llamado plexo solar. Manipura es el nombre en sánscrito y es el centro donde decimos que está el poder. Es en este centro donde recibimos energía del entorno. Cuando llegamos a un lugar, ustedes van a saber recordar, cuando llegamos a un lugar y este lugar está denso, cargado, hay mucha gente, tiene mala onda, entre comillas, bueno, a veces sentimos un dolor en esa zona, en el ombligo o un poquito más arriba del ombligo. Este dolor es como una contraposición de nuestra energía, un choque con la energía de ese entorno que está denso y pesado, ¿sí? Bueno, bien, ¿por qué? Es porque es a partir de ahí donde conectamos con la energía de nuestro entorno. Luego vamos a hablar un poquito del chakra raíz. Es a través de este chakra donde recibimos la energía de la madre tierra que nos nutre y nos fortalece. Para ubicar el chakra raíz, lo que van a hacer ustedes ahora, así sentaditos como están, es abrir las piernas, ¿sí?, y comprender que es ahí en el centro de unión, ¿sí?, con la madre tierra. Entre nuestras piernas, específicamente entre los genitales y el ano, en esa zona, ese punto específico, sale hacia abajo, es decir, que se expande verticalmente hasta conectar con la tierra, con la madre tierra. Este es el centro de energía que nos conecta con nuestra madre naturaleza, con la creación y con todo nuestro cuerpo material. Bien, luego a través del chakra corona, que se ubica en nuestra coronilla, justamente, ¿sí?, es en el centro de nuestra cabeza,
y también es vertical, va hacia arriba y nos conectamos allí con la divinidad. Recibimos la energía celestial y nos conectamos con la parte divina del universo y también nuestra parte divina. Bien, bueno, ¿a qué va todo esto? A explicar que somos un sistema de energía en movimiento, ya que continuamente estamos compartiendo energéticamente con el entorno, dando y recibiendo energía. Estos canales de energía pueden obstruirse, ensuciarse o bloquearse cuando estamos en contacto con energías de bajo astral, larvas astrales o lugares cargados energéticamente, negativamente energéticamente, ¿sí? Estamos en contacto con todo esto y nos vamos cargando de esta energía. También cuando estamos en contacto con personas negativas o con personas conflictivas. Pero también nuestra energía baja, nuestra energía y nuestros canales de energía se ensucian cuando permitimos que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se vayan por el lado de la energía baja, ¿sí? Cuando abrimos la puerta a sentimientos o pensamientos como la ira, el rencor, el odio, la ansiedad, la añoranza, la venganza, la soberbia, la gula, el desprecio, la superioridad, el egoísmo, la cobardía o la mentira. Si estos pensamientos, si estas emociones, si estas energías se apropian de nosotros, entonces ensuciamos nuestros canales hasta el punto de quizás que lo podemos llegar hasta bloquear. No podemos tener un buen funcionamiento de nuestro sistema de energía, por lo cual va a ir afectando el sistema energético a nuestro sistema emocional, que están muy relacionados, porque si mi sistema emocional está yendo para todas estas emociones que hemos nombrado, se ensucia mi sistema energético. Estos dos sistemas funcionando mal, vuelven, ¿sí? Bajan al sistema físico, mi cuerpo, y producen síntomas o enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener los canales de energía bloqueados, comenzamos a sentir en el cuerpo físico los resultados, que pueden venir en forma de cansancio continuo, dolores de cabeza, enfermedades, angustia y desgano. Las personas que no tienen nunca ganas nada de hacer nada, que están todo el tiempo tristes y que están como muy allá abajo, bueno, es porque tienen todos estos canales bloqueados, ¿sí? Y a su vez, tener todos estos canales bloqueados nos baja aún más la energía y atraemos más y más de esa energía y de esos pensamientos y de esas situaciones hacia nosotros mismos. Bueno, no se abrumen. ¿Qué pasa con todo este lío? Esta cadena de generar más de lo mismo y atraer más y más de lo mismo. Bueno, es necesario entonces que elevemos nuestra vibración. Por ejemplo, conectando con los ángeles. Pero al tener los canales obstruidos, debemos primero hacer una limpieza energética. ¿Por qué? Porque si yo quiero conectar con los ángeles y tengo los canales obstruidos, me va a costar mucho, hasta me puede llegar a doler la cabeza y estar como demasiado cansado o abrumado, es porque tengo los canales sucios, ¿sí? Es como querer llenar un vaso con agua limpia si lo tengo lleno con otro líquido que no me hace bien. Entonces, por eso vamos a hablar en esta clase de la limpieza energética. La limpieza energética se puede hacer, como decíamos al principio, a nosotros mismos, a otra persona, a una casa, a un auto o a un animal o a lo que ustedes sientan, la computadora, el celular, las plantas. Limpieza energética se puede hacer siempre a todas las personas con mucho amor, con mucho respeto y a las cosas también. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de los requisitos para la limpieza energética y son 3. Presten atención a esos requisitos, que no son los materiales. Ahora luego vamos a ir viendo los materiales, ¿sí? 3 requisitos fundamentales para todas las personas que quieran hacer una limpieza energética, a otra cosa o a otras personas o a ellos mismos. Son 3. Primero es reconocernos. Reconocernos como seres de luz,
reconocernos como un alma que habita este cuerpo físico y reconocer también que tenemos esta energía y la tenemos estancada, la tenemos bloqueada, que necesita la limpieza, ¿sí? No decir, ay, bueno, no, yo estoy bien, siempre tengo la energía elevada, no necesito nada, sino que el primer paso, el primer requisito es reconocernos como seres de luz que necesitamos ayuda y necesitamos limpieza energética. El segundo requisito es la fe. Creer, realmente creer en que podemos hacer algo, que podemos estar en contacto con la divinidad, que podemos recibir la bendición y que podemos, al limpiar estas energías, lograr una vida plena, saludable en todos los aspectos. Y el tercer paso es la acción. Porque si yo creo, por ahí rezo, medito, ¿sí? Canto los mantras y por ahí reconozco y digo, ay, sí, estoy muy cansada porque tengo que limpiar la energía, pero no hago nada con esto, no pido ayuda a un terapeuta para que limpie mi energía o no hago nada yo para mí, si no tomo acción, no voy a poder hacer la limpieza energética. Así que estos 3 requisitos se necesitan: reconocernos, tener fe y tomar acción. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los materiales para la limpieza energética. Podemos utilizar diferentes elementos, pero en este curso vamos a recomendar algunos específicos. Y como decía al principio, ustedes pueden sumar todo lo que sientan. Bien, necesitamos sahumerios de mirra, incienso y lavanda. Yo recomiendo uno de cada uno y prenderlos los 3 juntos. También necesitamos aceites esenciales de romero, mirra, lavanda y eucaliptus. Como vamos a explicar más adelante, lo vamos a utilizar en Splash. También necesitamos materiales para la limpieza energética, ¿sí? Velas blancas y o velas azules. Pueden prender una de cada una. Ahí en las imágenes vemos algunas que son mitad y mitad. Pueden prender si tienen blancas solo o si tienen azules sola. Si tienen que adquirirlas, yo les recomiendo una blanca y una azul. Primero prender la blanca y luego prender la azul cuando termine la blanca. Bien, y agua bendita. Agua bendecida por la divinidad, por el credo, que nosotros nos sintamos muy a gusto. Puede ser bendecida por la Iglesia Católica, puede ser bendecida a través de una persona que tiene mucha conexión, ¿sí? Un chamán, una persona que nosotros sintamos energía. También podemos utilizar agua de luna, que ha sido bendecida por la energía de la luna. Bueno, y el agua bendecida por ustedes también, por supuesto. Bueno, muy bien. Aquí yo les voy a mostrar. Tengo el splash. Uy, a ver si puedo. Ahí. Si me agrandas un poquito para que se vea mejor. Tenemos un splash, ¿sí? De aromaterapia Satchitananda. Este splash es de color violeta solo porque tiene un colorante. Adentro tiene aceites esenciales. Ahí, ¿no? Se llama Pureza. Y tiene aceites esenciales de mirra y de lavanda, por ejemplo. Lo van a ver también en el Instagram y en los TikTok. Si es que acá no se ve bien. Ahí está. Bueno, tiene una gotita acá. Ahí. Bueno. Está hecho con agua destilada y con aceites esenciales puros de grado terapéutico, ¿sí? Y como lo tenemos aquí en la mano, lo vamos a utilizar recordando cómo se utiliza un splash de aromaterapia. Rociamos alrededor de nuestra cabeza para que la energía de la fuerza de la naturaleza se impregne en nuestro aura. Luego, en la palma de la mano, vamos a frotar, hacer un huequito con las manos, inhalar y exhalar. Tres veces. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Pureza se llama, ¿sí? Es de aromaterapia Satchitananda y lo recomendamos para la limpieza
espiritual. Siempre recuerden prender las velas, ¿sí? Y también recuerden prender las velas cuando están tomando el curso. Aquí atrás tenemos la velita amarilla para el arcángel Jofiel y la velita azul para el arcángel Miguel, que son los dos ángeles y arcángeles que vamos a ver en este video, en esta clase. Bueno, muy bien. A tomar nota de los pasos para la limpieza energética, que son unos cuantos, ¿sí? Paso número 1. Convocar a nuestro ángel de la guarda. Para recordar cómo se convoca al ángel de la guarda, vuelvan a ver la clase número 1 o en la lista de reproducción del ángel de la guarda. Número 2. Pedir la sanación angelical de nuestro ángel de la guarda. Si voy a hacer la limpieza para mí, le pido a mi ángel de la guarda que active en mí la limpieza angelical. Si voy a hacerlo para otra persona o para un objeto, le pido al ángel de la guarda de la persona o del objeto que active en él o en ello la sanación angelical. Número 3. Bajar el símbolo de poder del ángel de la guarda. Trazamos el símbolo de poder del ángel de la guarda. Si es para nosotros, nos bañamos con el símbolo, y si es para otra persona o objeto, impregnamos el símbolo haciendo este movimiento para que llegue a la persona o al objeto. Número 4. Número 4. Encender la vela blanca, pidiendo la protección y la luz blanca. Número 5. Encender la vela azul convocando al arcángel Miguel con su mantra, pidiendo la limpieza espiritual y la limpieza energética. Hoy vamos a aprender cuál es el mantra del arcángel Miguel. Número 6. Encender 3 saumerios. Les decía, uno de cada uno les recomiendo encender. Número 7. Rodear nuestro aura con los saumerios. En el caso de que sea para otra persona o un animal, sahumarlos completamente alrededor. Si es para una casa, se debe entrar por la puerta principal de la casa, ir caminando hacia la izquierda y sahumar hacia la izquierda, rodeando todo el lugar. Si es un auto, entrar por la puerta del conductor, sahumar todo adentro y también todo por fuera del auto. Número 8. Mientras sahumamos, realizaremos el símbolo del ángel de la guarda y el símbolo del arcángel Miguel con los sahumerios, ¿sí? Con el sahumerio vamos haciendo el símbolo en cada rincón de la casa o en nosotros también. Primero nos pasamos 3 veces, hacemos el símbolo y permitimos que baje. Número 9. Utilizaremos los aceites esenciales diluidos en agua destilada, como mostraba recién, y rociaremos todo el aura con ellos. El aura de nosotros o el aura de los objetos también. Número 10. Con el agua bendita realizaremos una cruz en la frente, otra en la boca, otra en la garganta y otra en el pecho. De nosotros o de la persona a la cual vamos a limpiar energéticamente. En las casas realizaremos una cruz en cada una de las aberturas, puertas y ventanas, y una cruz en cada una de las paredes. Cuando la pared dobla, ya es otra pared, entonces tenemos que hacer otra crucecita allí. En los autos realizaremos una cruz en cada abertura, otra en los comandos de cambio y otra en el volante. La cruz es un símbolo de poder, un símbolo de limpieza y que va a activar esta limpieza energética de Miguel y de todos los arcángeles. No es una cruz relacionada religiosamente con ninguna religión, valga la redundancia, ¿sí? No es por una religión, sino es por un símbolo de poder energético. Bien, aclarado esto, vamos al número 11. Recitaremos un mantra, una oración en la cual nosotros tengamos fe. Ahí sí vamos a usar nuestra propia creencia. Si creemos en el Padre Nuestro, si creemos en una oración, si creemos en un mantra hindú, lo que ustedes sientan, pero tiene que ser un sonido que ustedes le pongan fuerza y fe. Y si no tienen ninguna referencia, pueden utilizar
simplemente dos sonidos, amor y luz blanca. Los van intercambiando, ¿sí? Van haciendo con el saumerio, rociando con el agua bendita, amor, luz blanca, amor, luz blanca, todo el recorrido. Bien. Número 12. Sellaremos con el símbolo de Zadkiel y el símbolo de Chamuel trazados con nuestra mano derecha, ¿sí? Con nuestra mano derecha si todavía tenemos saumerios y si no, como aprendemos aquí en el curso, con el dedo mayor y el dedo índice hacemos el símbolo de Zadkiel y el símbolo de Chamuel que ya hemos aprendido en este curso. Así sellamos toda nuestra labor, todo nuestro trabajo. Luego juntaremos las palmas de las manos en posición de plegaria, para agradecer. Después terminamos, ¿sí? Si es en una casa, bueno, abrimos un poquito las puertas, las ventanas, en el auto también. Si es en la persona, bueno, le agradecemos, soltamos un poquito. Y nosotros, como la persona que realizó la limpieza energética, nos vamos a lavar las manos con agua fría, ¿sí? Con agua fría y vamos a sacudir. No secamos con toalla, sino que nos lavamos con agua fría y sacudimos para limpiar esta energía residual que puede haber quedado, ¿sí? Después nos queda esperar a que terminen las velas. Seguramente la vela blanca terminará primero y la vela azul terminará después. Digo seguramente porque a veces puede ser al revés. Eso los dejo ahí con la intriga porque les voy adelantando que más adelante, ¿sí? Vamos a tener, así como tuvimos el curso gratuito de ángeles, un curso de velomancia. Cómo utilizar las velas, qué significan las velas, qué color poner de las velas y cómo hacer toda esta historia con las velas que nos permite conocer cómo está nuestra energía, hacer los pedidos e interpretar esos pedidos. Eso se los doy como adelanto para el próximo curso gratuito que va a haber aquí el nuevo ciclo. Así que cerramos ahí el paréntesis. En el número 15 decíamos entonces esperar a que se terminen las velas para observar su trabajo, a ver cómo terminan. Y número 16, agradecer. Estos son los 16 pasos de la limpieza energética del nuevo ciclo que estamos aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, hacemos una pausa y vamos a ir a nuestro momento de acreditación. Vamos a ver en pantalla una imagen que va a tener 3 preguntas. Estas 3 preguntas tienen que mandar la respuesta por mail para que se acredite así esta clase. Y recuerden que en cada acreditación son 3. Primero responden estas 3 preguntas que pueden ver aquí, 1, 2, 3, y la responden vía mail. ¿A dónde? A nuevociclo11@gmail.com. Responden ahí las preguntas que seguramente está correctamente. Luego o mientras están mirando esta clase, seguramente ya pusieron su presente con su nombre en vivo o también en los comentarios. Después es exactamente lo mismo. Y la tercera es sacar un screenshot de este momento que se llama una captura de pantalla aquí. Muy bien. Y con esta captura de pantalla la suben a su red social preferida, a Instagram, a Facebook, a lo que manejen y nos cuentan, ¿sí? Nos cuentan por mail a dónde subieron. Bien, los 3 requisitos. Este es el momento de la acreditación. Genial. Ahí seguimos con la clase. Muy bien, y para seguir con la clase vamos a abordar ahora la energía del arcángel Miguel. Miguel es el guerrero espiritual que nos protege y lucha por nosotros. Este es nuestro arcángel Miguel. A continuación vamos a encontrar la imagen, ahí está, perfecto, del arcángel Miguel, una de las representaciones. Bien, con su espada de luz, tengo una guía de machetes, y por eso ustedes me ven que fijo la vista, como para no extenderme, porque ustedes saben, me vieron en las clases de Conectando con los Ángeles, que si empiezo, como que me empiezo a explicar mucho, me voy muy lejos y la clase termina de 3 horas y media, por eso tengo apuntes
para no desviarme tanto y los voy siguiendo para dar todo el contenido de la forma más simple, sencilla y concreta posible. Bueno, muy bien, por eso tengo este apunte. Bien, decía, con su espada de luz corta todo lo negativo de nuestras vidas, liberándonos de energías bajas y de la oscuridad. Trae con él la justicia de la luz, iluminando el camino del ser humano para liberarlo ¿de qué? De la oscuridad del miedo. Nos ayuda, a ponernos de pie luego de haber caído, ya sea por una circunstancia emocional, por circunstancias de salud, por circunstancias económicas. Bueno, Miguel es quien nos ayuda a levantarnos, a ponernos de pie y a seguir adelante. Activa en nosotros la fuerza espiritual y la limpieza energética, que son sus virtudes. Es el escudo protector que podemos convocar ante cada nueva etapa de nuestra vida y hasta ante cada situación que se avecine conflictiva. Cuando vemos que algo viene medio mal y que va a venir una época, un lugar o alguien que trae conflictos, bueno, ponemos el escudo de Miguel, ponemos Miguel adelante de nosotros y nos va a ayudar a abrir esa luz, a cortar con su espada de luz todo lo negativo y que podamos seguir adelante y avanzando en su protección. Forma parte de la llama trina. El color azul de la llama trina aporta la fuerza. Lidera el ejército de Dios y es el protector de la humanidad. Bien, vamos a hacer ahora este ping-pong de las características del Arcángel Miguel, que les vuelvo a recomendar que se armen un cuadrito para tener a todos los ángeles y arcángeles bien organizados y la información bien ágil para buscarla. Bien, su nombre es ¿Quién como Dios? Esto nos habla de poner una referencia de a ver estas personas, estos seres o estos ángeles que en su momento se han querido como aproximar a Dios y a ver quién es Dios, dónde está Dios, quiénes somos nosotros. Bueno, esto es lo que pregunta Miguel con su nombre, ¿quién como Dios? Las virtudes son la fuerza espiritual, la limpieza energética y la protección. Su color es el azul, su piedra es el zafiro y todas las piedras de color azul. Los aromas para convocar al Arcángel Miguel son la mirra, el romero, la ruda y el sándalo. Su llave tonal se llama El coro de los soldados de Charles Gounod. Bueno, ustedes saben que no pronuncio muy bien estos nombres difíciles, pero que siempre tienen en la descripción el video relacionado con la llave tonal. Le hacen un clic allí y escuchan esta llave tonal tan maravillosa para conectar con el Arcángel Miguel. El planeta o el astro, cuando decimos planeta es el astro, ¿sí? La representación celestial con cuál está su regente. En el Arcángel Miguel es el Sol. El número es el 613 y el día para convocarlo es el día domingo. La representación del Arcángel Miguel, como vemos en estas dos imágenes que hemos elegido para mostrarlo aquí en este curso, siempre es con una armadura y esta armadura es con una lanza o con una espada. Aparece en casi todas las representaciones abatiendo a un dragón o abatiendo, que vendría a ser como paralizando y hasta ganando la batalla con un demonio. Con una balanza también podemos verlo al Arcángel Miguel porque habla de la justicia y también a veces tiene un manto rojo. El rojo también es un color que se relaciona mucho con el Arcángel Miguel y que nos ayuda a conectar también con su energía. El predominante es el azul, pero el rojo también nos ayuda a conectarnos con él, ¿sí? Esta imagen de que al ser el guerrero de Dios, ¿sí?, el príncipe del ejército de Dios va a combatir el mal. Esto es lo que representa su imagen. Bien, su mantra es Heyo Shesh y se recita por 15 veces. Bueno, muy bien. A continuación vamos a ver la imagen del mandala, que es el símbolo de poder del Arcángel
Miguel. Esta es la representación con la cual vamos a activar esa esfera del Arcángel Miguel en nuestro cuerpo. ¿Y dónde se ubica? La Sefirot que corresponde al Arcángel Miguel se encuentra ubicada en nuestro hombro derecho. Derecho acá. Me confundí. En el izquierdo está Zadkiel y en el derecho está Miguel, ¿sí? Y también podemos percibirla muchas veces aquí, en la garganta, en el chakra Vishuddha, ¿sí? Así que esa energía se mueve, pero la Sefirot está ubicada aquí en nuestro hombro derecho. Esta es la imagen. Ustedes en el cuadernillo van a tener la esfera en blanco para poder completar. Y ahora sí, a continuación vamos a ver un video que nos cuenta cómo es el símbolo de trazado del Arcángel Miguel, en realidad de su símbolo de poder. Excelente, muy bien. Ustedes ven que en este símbolo también vemos el color azul y el color rojo. Ustedes lo pueden hacer todo en azul y sobre todo cuando lo hacen energéticamente no tiene color, sino que es energía que se conecta. Así que a conectar con este guerrero espiritual que viene a pelear y ayudarnos a pelear esta batalla espiritual para activar la luz blanca en todos nosotros. Así que es un ángel muy fuerte que se convoca muchísimo para la protección espiritual, que su energía arrasa con todo el mal y con toda la vibración negativa, así que les súper recomiendo y agradecemos muchísimo al Arcángel Miguel por acompañarnos cada día de nuestras vidas. Muy bien. Le damos la bienvenida a este curso al Arcángel Jofiel. Ahí vemos una hermosa imagen que lo representa y vamos a hablar entonces de qué se trata este arcángel tan poderoso. El que nos trae la belleza y la luz de Dios. De su mano llegan estas virtudes tan hermosas a nuestra vida. Nos abre los caminos en luz, activando la sabiduría divina para tomar las mejores decisiones. Desarrolla la inteligencia y la buena memoria. Por eso es especial convocarlo para estudiar y para todas las actividades intelectuales. Despierta a las almas dormidas, nos custodia y nos protege. Nos ayuda a encontrar la belleza en todo lo que nos rodea. Y tenemos un video especial dedicado completamente al Arcángel Jofiel que se llama Buena memoria e inteligencia con el Arcángel Jofiel. Lo ponen así en YouTube, Buena memoria e inteligencia, y van a tener muchísimas más características del Arcángel Jofiel y muchísimo más material sobre este hermoso arcángel. A continuación vamos a hablar de las características del Arcángel Jofiel. Su nombre significa belleza y luz de Dios. Las virtudes que nos trae el Arcángel Jofiel son la sabiduría y la inteligencia. El color es el amarillo o el color dorado también. Los aromas son el limón y la manzanilla. Las piedras o cristales que nos conectan con este maravilloso arcángel son el citrino y el ojo de tigre. Su llave tonal se llama Fantasía, que la van a tener aquí en la descripción, van a tener un link a ese video. Y también hay otra llave tonal que se llama Gloria, pero en la versión de la misa criolla. También lo van a tener aquí en la descripción para escuchar esa llave tonal y conectar con el Arcángel Jofiel. El planeta que rige es el planeta Júpiter. Su número es el 521. El día para convocarlo es el día lunes. En la imagen, en la representación, casi siempre tiene vestimentas doradas o vestimentas de color amarilla, no me salía, y está con una espada y con un libro, generalmente. A veces puede tener una cruz o como luz en la mano, pero generalmente tiene una espada y tiene un libro. El mantra del Arcángel Jofiel para convocarlo es Heio Jofiel y se repite por 17 veces. Muy bien.
A continuación vamos a ver el mandala, que es el símbolo de poder del arcángel Jofiel. Este símbolo que representa su energía y que es el portal por el cual vamos a convocarlo cuando querramos recibir sus virtudes. La Sefirot que corresponde al arcángel Jofiel se encuentra ubicada entre nuestros ojos, aquí, hacia adentro, compartiendo la ubicación con el chakra del tercer ojo, del sistema energético hindú, ¿sí? Aquí está el chakra Ajna, comparte la ubicación con esta Sefirot donde se ubica la energía del arcángel Jofiel. Ustedes en el cuadernillo van a tener una esfera en blanco, una esfera que es dorada o amarilla, van a completar allí adentro el símbolo del arcángel Jofiel. Y para saber cómo es el símbolo de trazado, tenemos un video para compartir con ustedes que estará muy pronto disponible en TikTok y también en YouTube. Muy sencilla esta Sefirot, este mandala, este símbolo de poder que representa al arcángel Jofiel. El de Miguel que veíamos antes es un poquito más complicado, pero bueno, son portales y a medida que los vayamos practicando vamos a poder conectar más y más con esta energía. Así que los invito a conectar con el arcángel Jofiel cuando están estudiando, cuando están aprendiendo algo, ¿sí? Aprender una velita de color amarillo para conectar y recibir su energía, o si ustedes son docentes en cualquiera de las ramas y cualquiera del tipo de educación, cuando ustedes brindan esa labor tan hermosa, también conectar con el arcángel Jofiel. Y sobre todo si ustedes están teniendo problemitas de memoria o cosas que no recuerdan, también pedirle al arcángel Jofiel que active esa buena memoria, que active la inteligencia que es en el plano intelectual donde trabaja el arcángel Jofiel y activa en nosotros la sabiduría divina. Así que muy fuerte esta energía del arcángel Jofiel y gracias al arcángel por siempre estar acompañándonos cuando preparamos el curso, cuando nos ponemos a grabar la clase y también cuando nos ponemos en vivo a leer su chat. Así que si están allí, mándenos un hermoso corazoncito de color amarillo para compartir esta hermosa energía entre todos. Muy bien, hasta aquí la parte de contenido. Ya pasó la parte de acreditación. Vamos a ir ahora a la parte de conexión, meditación y la parte de iniciación con dos energías muy fuertes hoy también, el arcángel Miguel y el arcángel Jofiel. Muy bien. Para este momento de la clase, en donde nos conectamos con la energía del arcángel que nos va a acompañar, iniciándonos en nuestro aura con sus virtudes, vamos a adoptar una posición cómoda, de preferencia sentados. Vamos a girar nuestros hombros hacia atrás, estirar la espalda, todo lo que podamos, estirando nuestro cuello. Apoyar los pies sobre el suelo si es posible. Inhalar y exhalar por nariz. Cuando inhalo, llevo todo el aire hacia el abdomen para que se expanda y cuando exhalo, hundo el ombligo para que se libere el aire. Continuamos con esta respiración, inhalando y exhalando. Disfrutamos el aire que ingresa y el aire que sale, prestando atención en ese aire que ingresa y en ese aire que sale. Vamos a dejar de prestarle atención a los pensamientos que pueden llegar a nuestra cabeza en este momento. Para eso también vamos a inclinar un poquito el mentón hacia atrás y vamos a cerrar los ojos para poder conectar aún más con la energía. Vamos a comenzar con la iniciación del arcángel Miguel.
colocamos nuestras manos en forma de plegaria delante nuestro a la altura del corazón. Sentimos cómo se apoyan las yemas de nuestros dedos. Inhalamos y exhalamos por nariz. Nos concentramos en este momento presente. Cerramos los ojos y visualizamos enfrente nuestro el color azul. Y a través del color azul vamos a visualizar la representación del Arcángel Miguel. Llegará a nosotros una imagen, quizás una imagen que vimos en esta clase, o una imagen que nosotros tenemos o que llega en este momento del Arcángel Miguel, con sus símbolos, las alas, la fuerza o una hermosa esfera, un orbe de luz de color azul. La representación que llegue a mí será la indicada y me conectará personalmente con el Arcángel Miguel. Inhalo profundo, exhalo suave y permito que la energía del Arcángel Miguel inunde mi aura por completo, que atraviese mi energía y llegue también a mi cuerpo físico. Inhalo y exhalo. A continuación, voy a poner en mis manos el mudra angélico, colocando el dedo anular junto con el dedo pulgar, relajando los dedos y relajando las manos sobre mis piernas. Voy a recitar el mantra Heyo Shesh. Y ustedes, al recibir esta iniciación, también lo van a recitar en voz alta. Heyo Shesh. 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 Junto mis manos nuevamente en posición de plegaria y recibo el mantra, recibo la energía del Arcángel Miguel. Inhalo profundo y exhalo suave. Le pido al Arcángel Miguel que active en mí sus virtudes, su fuerza espiritual, su protección, su limpieza energética. Separo ahora mis manos y voy a grabar el símbolo de poder en mi mano izquierda con mi mano derecha, utilizando el dedo pulgar y el dedo índice como un pincel. Dibujo el símbolo
del Arcángel Miguel y sello. Ahora lo voy a hacer con mi mano izquierda en la mano derecha. Dibujo el símbolo y sello. A continuación, voy a poner mis manos en posición de recibir a la altura de mi boca y voy a soplar, sellando definitivamente el símbolo de poder del Arcángel Miguel en mis manos. Vuelvo a sellar. Y agradezco la iniciación con la energía del Arcángel Miguel. A continuación, vamos a hacer la meditación, la conexión y la iniciación con el Arcángel Jofiel. Volvemos a acomodar nuestro cuerpo, inhalamos profundo, exhalamos suave. Juntamos las palmas de nuestras manos, cerramos los ojos y vamos a conectar con la energía del Arcángel Jofiel. Visualizamos enfrente nuestro una luz de color amarillo o dorado y recibimos la representación que el Arcángel Jofiel quiere mostrarnos para nosotros hoy. En un orbe de luz, en una imagen, en un libro, en alas. Recibimos esta representación con amor y respeto y permitimos que llegue a nuestro aura, a nuestra energía. Vamos a colocar nuestras manos en la posición de mudra angélico y dejar reposar las manos en nuestras rodillas, en nuestras piernas. Voy a recitar el mantra en voz alta y ustedes también lo van a recitar en voz alta. Jofiel, 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 Jofiel. Recibo
la energía de activación del ángel Jofiel. Permito que se active la esfera y que llegue a mí las virtudes de la sabiduría divina, de la inteligencia y de la buena memoria. Vuelvo a juntar mis manos en posición de plegaria. Inhalo, exhalo y voy a dibujar ahora el símbolo del arcángel Jofiel en cada una de mis manos. Primero en la mano izquierda. Dibujo la esfera y el símbolo de Jofiel. Junto las manos y sello. Ahora en la mano derecha. Y sello. A continuación coloco mis manos en posición de recibir a la altura de la boca y voy a soplar para que este símbolo se selle definitivamente en las palmas de mis manos. Vuelvo a juntar las manos y siento la energía del arcángel Jofiel en mi aura, en mis manos. Agradezco al arcángel Jofiel por esta iniciación. A continuación, en mi rol como canalizadora angélica y su maestra angélica, voy a enviar los símbolos de las iniciaciones del día de hoy. Como maestra angélica envío el símbolo de poder del arcángel Miguel para cada uno de los iniciados en este día. Amén. Namaste. Gracias. Como maestra angélica envío el símbolo de poder del arcángel Jofiel para cada uno de los iniciados en este día. Amén. Namaste. Gracias. En este momento estás viendo este video y recibiendo la iniciación. Ya puedes percibir en tu energía las virtudes del arcángel Miguel y del arcángel Jofiel. Gracias por compartir esta clase con nosotros. Los esperamos en las redes sociales. Quiero leer también sus comentarios para saber cómo se sienten con toda esta energía que ya hemos activado en nuestro cuerpo. Gracias a los ángeles y arcángeles que siempre nos acompañan, especialmente hoy al arcángel Miguel,
y el arcángel Jofiel, que estuvieron presentes en la iniciación. Gracias a todos por participar y por ser un poquito cada vez más aquí en Nuevo Ciclo. Gracias, gracias, gracias y nos encontramos en la próxima clase.